Este segmento es presentado por Expoteje Santiago, 8 y 9 de agosto. Quiero abrir un debate respecto a la comedia, si se entiende como cultura para los efectos de un ministerio, por ejemplo. Porque a mí en el colegio me decían que cultura es todo lo que hace el hombre y la mujer, que en ese tiempo decíamos el hombre, no, pero el hombre y la mujer, el humano y la humana. Cultura es todo lo que hacemos. Pero cuando se entiende la cultura como un lugar que necesita financiamiento del Estado para particularidades, y acá abro el panel a todos los que estamos acá, ¿por qué la comedia no califica como algo que lo que se le podrían dar fondos? O sea, hacer stand-up comedy es también pararse en un teatro, en un local, tiene las características, la comedia pertenece al género del teatro y por ende también es del lado artístico. ¿Qué pasa con la comedia? Te pregunto a ti, Tomás, también a ti, Carolina. ¿Por qué la comedia no se conceptualiza como algo que merece fondos del Estado a un comediante? Por ejemplo, yo pienso en Fabricio Copano, que nos representa, estuvo en un stand-up, apareció en el show Relevante. Tenemos representante en el extranjero, Luchito Miranda. Estuvo en Buenos Aires Luchito haciendo Miranda. Patria. O sea, nos representan también. El Estado no los considera. ¿Por qué? Y voy a la conceptualización al respecto. ¿Hipótesis? Bueno, yo creo que hay algo primero que es relativamente nuevo, considerando la comedia, cerrándola en el stand-up comedy, ¿cachai? Como eso. Pero desconozco si es que hay, porque comediantes se suben al escenario hace muchos años. Desconozco si haya habido algún tipo de fondo o, no sé, ayuda económica para ellos, ellas, pero creo que principalmente es porque es un fenómeno, entre comillas, nuevo, que partió con un boom, podría decirlo, recién antes de la pandemia, se empezó a masificar. Y ya después de la pandemia ya generó más como un gremio. Coco Legrand no hacía stand-up en los 80, o sea, bajo la lógica de que un humorista que se para en un escenario a contar chistes o historias, quizás no lo conceptualizamos como stand-up comedy, pero Álvaro Sala, Tino Gordillo, claramente lo por eso te digo, desconozco si en esa época hay algo había algo para ese tipo de la pregunta del fondo es cómo que Tomás Melibilú gane más plata mediante fondos del Estado. ¿Sí? Yo creo que ya los comediantes ganamos plata. Es que yo creo que tiene que ver un poco con el origen, fuera de talla, porque por ejemplo los comediantes más antiguos, ponte tú dices Bombo Fica, igual venían de la tele. Bueno, algunos venían de la calle y otros venían de la tele, y en la calle igual les iba bien, ¿cachai? Y vivían el día a día, y también y se forman así en el oficio, y mientras se van formando van ganando plata también. Y también pasa que los que venían de la tele, claro, la tele les pagaba un sueldo, entonces yo creo que la comedia no viene de esta necesidad de que no la puedo hacer si es que no tengo dinero. En cambio, por ejemplo, una obra que tú presentas en un teatro primero es colectiva. Entonces, una comedia la puedes hacer tú solo y vestido como estoy yo vestida ahora o como el Tomás está vestido ahora. Pero en cambio una obra de teatro requiere, en general, es más de un actor, actriz, requiere música, luces, escenografía. Que hoy en día el stand-up, por así decirlo, está llevando igual el camino para allá. O sea, hay productoras de stand-up, hay gente involucrada, mucho más colectivo que antes, quizás. No sé, desconozco también. Quizás yo voy a ser la voz más fome en esto, pero sí. Es súper importante puntualizar en el caso al cual ustedes lo están llevando y que tiene que ver con la realización del stand-up, porque la comedia como género es financiado en distintos ámbitos. Probablemente si alguien me dice, oye, es que yo quiero hacer un documental sobre el desarrollo de la comedia en nuestro país, puede postularlo al Fondo Audiovisual. O si alguien dice, ¿sabes que yo quizás quiero hacer un compilado de rutinas y publicarlo en un libro? Y también se podría hacer a través del Fondo del Libro. O comedias de teatro también. Obras de teatro que son comedias. Pero cada uno de estos fondos que he ido mencionando se han ido creando por ley. Y por ejemplo en el gobierno del presidente Boric tuvimos la oportunidad de avanzar en la ley de artesanía, porque los artesanos hacían la misma pregunta que ustedes están haciendo ahora de por qué la comedia no. Ya, pero las y los artesanos que realizan su labor también muchas veces como un arte individual, quizás no con esta lógica tan colectiva,
llevaban 30, 20 años diciendo nosotros queremos nuestra ley sectorial, queremos nuestro espacio de representación, una ley de fomento, y se crearon así las mesas regionales, el Consejo Nacional, y hoy día tenemos una ley de artesanía para el fomento específico de ese sector, con voz y representación. Entonces probablemente uno tendría que entender cuál es la característica del proyecto para saber si realmente, como decía Tomás, ¿cuál es su aporte aplica a o la no sociedad? aplica. Porque también tiene que ver, bueno, los fondos de alguna manera culturales, sobre todo si son del Estado, parte de la moneda de cambio, digamos, es que tú tienes que demostrar que estás aportando a la sociedad en algún aspecto. Claro. Y yo no sé si todos los comediantes, o sea, los comediantes tendrían que justificar su proyecto de tal manera que estén aportando a la sociedad y no estén diciendo cosas que se le ocurrieron nomás, ¿cachai? No, pero mira, yo creo, y es súper importante poner en valor lo que uno hace. El trabajo que ustedes desarrollan es una herramienta muy aguda, que es el humor, que nos permite, a través de la risa, encontrarnos con críticas a distintas contingencias, a problemas sociales, y llegar a esas reflexiones desde un espacio distinto. A lo mejor, no sé, pues vale, uno podría presentar un proyecto a los fondos de los gobiernos regionales para poder trabajar con un grupo de mujeres y que puedan acercarse, claro, a través de la comedia a una identidad y encontrarse con ella. Por ejemplo, eso sería muy genial. Mira, postular un fondo para unas mujeres divorciadas que quieren contar todas las penurias que han tenido que vivir por su divorcio y madre soltera, y lo sacan a través del humor. Eso podría ser un taller de stand-up para madres solteras financiadas por el Fondo Cultural. Con el 9,6 está ahí lejos. Bueno, pero claro, pero tendría que ser algo así. Eso es un aporte, por ejemplo, pero como financiación individual. Pero cacha que yo pienso en la noticia, como proponen proyecto de ley para financiar el stand-up comedy. Quedas la cagada en la sociedad, como, ¿qué van a financiar a los comediantes? Porque hay igual una creencia, o al menos, no sé, la siento así, de que los comediantes, los humoristas, o por lo menos los que van a Viña, o los que conocen la masa, por así decirlo, son gente exitosa, como en términos monetarios, ¿cachai? Como que les va bien. Entonces, bueno, cuando ¿por qué habría el umbral, claro. Claro, ¿por qué habría que financiar a una persona que cuenta chistes, ¿cachai? Oye, entonces, pero ustedes son libertarios, pues no quieren Estado, se le puede el mercado, se regula solo. Sí, yo pensé que lo tenía claro, viejo. No, yo pensé que tu idea era progresista. No. Oye, que somos como los libertarios. Sí, porque usted cacha que yo estaba pensando, oye, los chiquillos igual hacen pega, se esfuerzan, preparan, es arte, es cultura. Debería el Estado preocuparse, pero le ofrezco a Tomás Melibilú ganar más plata. Me dice, hermano, ya a mí me va bien, no necesito. No, de hecho es todo lo contrario. Está diciendo, yo pago mis impuestos y estoy de acuerdo con que corra eso para el resto de la sociedad. Mira qué generoso. Es broma, obviamente. O sea, yo de hecho encuentro muy importante lo que dice Carolina, que uno tiene que hacerle como valor al trabajo, sobre todo en la comedia. Creo que está muy subvalorada en muchos aspectos la comedia en general, no solo el stand-up, como el reír, la importancia de reírse, ¿cachai? Sí. Como creo que usaste la palabra como de algo más, no sé si espiritual dijiste, no, pero es una conexión o una, no sé, yo siempre lo he visto como una sanación incluso a veces, reírse. Entonces, es súper importante y claramente sí no está considerado todo el espectro de la comedia. Aquí yo quiero hacer pero ya esto es casi que para abrir el espectro un poco y después les juro que me callo, pero es que esta es una conversación que me encanta, me fascina y me apasiona porque la comedia durante muchos años ha sido considerada efectivamente un arte menor, independiente de los fondos o no. Pero se consideraba que, claro, la tragedia, el drama era el verdadero arte y la comedia era como un arte burdo para el pueblo, para gente que no cachaba mucho, el ordinario, ¿cachai? Incluso en la época, ponte tú, de Shakespeare y antes de eso, la tragedia era para la gente de la alta alcurnia. Bueno, tú que estudiaste teatro, sabías que la tragedia era un acto incluso religioso en que la gente iba a ver obras que representaban la conexión de lo divino con lo humano, y la comedia era para burlarse del alcalde, para burlarse a propósito de los impuestos, del que te cobraba los impuestos. La comedia siempre fue un espacio y de hecho se presentaban en lugares diferentes. Entonces, ponte tú, claro, este dicho que dicen que mierda, cuando va a empezar el teatro, claro, viene como de Shakespeare y que Shakespeare hacía comedias y que eran súper burdas. O sea,
la mitad de las comedias de Shakespeare eran chistes del poto y la caca y la vaginita. Muy bueno. ¿Qué te dije? Muy bueno. No sé cómo decirlo, ¿cachai? Puta, qué chistoso Shakespeare. Y la gente se ría mucho y por eso fue trascendiendo, ¿cachai? A mí me gusta Shakespeare. Shakespeare. Pero digo que Faltan fondos de comedia, parece. claro, pero la comedia siempre fue un arte del pueblo y por ende más ordinario, y hoy en día de a poco se ha ido validando como, oye, pero sí, en verdad la comedia es un arte bien serio, para hacer reír hay que ser bien serio. Eso es más o menos reciente dentro de la historia. Yo lo pienso, por ejemplo, nadie dice, por ejemplo, en el audiovisual hay fondos para financiar, por ejemplo, sitcoms. Ahora sí, pues claro, sí. Tú, Carolina, estuviste en una sitcom, por ende hiciste comedia. Por si algún incauto no lo sabe. yo por eso creo que el desarrollo de la comedia es muy complejo. Poder hacer comedia, así sea en distintos formatos, de stand-up, una obra de teatro, hacer reír a otro requiere de un trabajo, de una metodología, de una visión aguda de la sociedad, de lo que está pasando, para poder conectar, sobre todo cuando es en vivo, con quienes te están viendo y acompañando. Claro, efectivamente Los Venegas fue un programa que estuvo una cantidad de tiempo muy importante al aire. Yo aprendí muchísimo de muchas cosas, algunas buenas, otras no tan buenas. Tiene eso, que es popular y que claro, que lo conoce y lo ve y lo disfruta y lo entiende la mayoría de la gente, y eso que lo hace popular también es lo que hace que otras personas digan como, no, pero es que eso no está para los Oscar o para... que tuvieron que poner la categoría comedia y musical y aparte drama, ¿cachai? Porque no es distinto como... Sí, yo también creo que este debate sobre la alta cultura versus otras cosas es algo que se desarrolla todavía en muchos circuitos o espacios culturales. Yo en ese sentido siempre creo que la diversidad es algo que nos va a fortalecer siempre como sociedad. No minimizar las elecciones de otro. Insisto, hoy día tenemos muchas oportunidades porque desde el retorno a la democracia, con la creación de cada uno de los consejos, de los fondos culturales, hoy día podemos decir que tenemos un ministerio y por lo tanto tenerlo implica cuidarlo, resguardarlo, valorar lo que se ha hecho a lo largo de distintos gobiernos. Yo creo que también eso es importante como sociedad. No siempre llegar uno a creer que uno lo va a cambiar todo, sino que hay gente que estuvo antes en las instituciones y que desarrolló hitos importantes, y hay otros que dejamos, y así es importante que se vaya profundizando. ¿Para qué? Para que podamos tener conversaciones como estas, para que podamos decir cómo aporta la comedia, cómo impacta el desarrollo del arte y por lo tanto el desarrollo de las emociones, de la conexión de la sociedad. Pero eso siempre es importante recordar que se requieren recursos, porque quienes trabajan en eso desarrollan eso, precisamente, un trabajo.